Buenas noches, ingeniero, compañeros todos. Soy alumno de la Universidad José Carlos Mariátegui y vamos a hablar un poco sobre la investigación científica en el Perú y sus perspectivas al futuro, ¿no? En este tema prácticamente vamos a estudiar y conocer cómo ha ido evolucionando la investigación científica en nuestra patria, ¿no? Y qué son las perspectivas que nosotros debemos tener hacia un futuro. Como punto número uno vamos a hablar sobre el contexto histórico-social de la investigación en el Perú. El Perú, según la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, se ubica entre los últimos de Latinoamérica. En el 2007 registró solo 1.359 patentes, la tercera parte que en Chile, de las cuales 1.331 fueron de no residentes y 28 de residentes. Así, de 34 patentes registradas en el año de 1993, se pasó a 28 en el año 2007. Número mucho menor, incluso la de 1978, cuando se reportaron 50. O sea, en en esta estadística, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos retrocediendo, ¿no? Y en vez de poder aumentar patentes originales, está decayendo, ¿no? Y de las patentes que surgieron, bueno, son de estudiantes que no eran peruanos, no eran de otra nacionalidad, pero que estaban estudiando en el Perú. Las cifras consignadas evidencian el estado de la ciencia y la investigación científica, pero indican también el desarrollo de la creatividad científica en nuestro país. Entre los factores conexos, dos podrían ser los más fundamentales. La inversión que en el Perú apenas alcanza 100 millones anuales en ciencia y tecnología, lo que significa menos de $4 por habitante, mientras que Brasil supera los 60, Chile alcanza los 25 y Argentina bordea los 30, y Estados Unidos, que invierte por estudiante $1.200 al año. Mm, Si nosotros más o menos nos ponemos a pensar en estas cifras que recibimos prácticamente por parte del Estado, son $4 por persona, ¿no? Prácticamente con eso no se puede hacer nada, ¿no? Y es entendible que el mejor estudio, ¿no? El país que invierte más en la parte de la vida universitaria y de la investigación es Estados Unidos. Y por eso que mayormente hace buenas promesas, ¿no? De científicos en ese lado, ¿no? Podemos observar que Estados Unidos invierte los $1.200 al año. Es bastante dinero. Prácticamente por eso que se ve reflejado los resultados con estas cifras que prácticamente las estamos viendo, ¿no? Nosotros estamos prácticamente coleros, ¿no? En América, prácticamente junto con Ecuador. Hasta Bolivia, ¿no? Nos supera en inversión hacia lo que es la investigación. Junto a la inversión resulta fundamental el tema de la concepción del mundo, el modo de producción, su ideología y los objetivos del sistema educativo correspondientes. Eso explica por qué en nuestro país el sistema educativo no busca prioritariamente formar ciudadanos científicos, creativos y transformadores, sino solo ciudadanos competitivos para trabajar en el sistema de vida actual. País dependiente que no requiere científicos sino tecnócratas, asistentes y arlequines. En este contexto, los reducidos números de patentes presentan directa relación con el tipo de ciudadano que buscamos y que a su vez está íntimamente relacionado con el tipo y los métodos de educación. Sin temor a equivocación, ese tipo de ciudadano no es lo que le conviene a nuestro país, sino a los grupos de poder, cuyas pretensiones de mantener el estatus eh, han hecho que han hecho de nuestras generaciones extractores y exportadores de materia prima y consumistas de todo cuanto nos ofrecen los países capitalistas del primer mundo. Aquí vemos reflejado lo que pasa actualmente, ¿no? En nuestra sociedad. Lamentablemente tenemos un gobierno que prácticamente no deja avanzar, no deja progresar,
porque si bien es cierto, la privatización cumple un rol muy importante en nuestro país, pero eh, hay puntos que prácticamente han flaqueado con lo que respecta a la inversión en la investigación, ¿no? Más adelante vamos a leer un poco sobre antes, ¿no? De la década de los 90, cómo las empresas que eran privadas, que invertían en el Perú, tenían que también invertir en la parte de la investigación científica. Pero hoy en día, a partir de la nueva constitución, prácticamente esos puntos se han descartado, ¿no? Y por eso ya no se invierte lo que antes invertía, ¿no? En la parte de la investigación científica. Entonces, según este nuevo, ¿cómo se llama? Ese sistema que prácticamente nosotros estamos actualmente, se ve reflejado, ¿no? Que simplemente nos enseñan o en los centros de estudios prácticamente nos votan como robots, ¿no? Seguimos un proceso de vida, primaria, secundaria, superior, estudios universitarios, maestrías. ¿Para qué? Para involucrarnos al mundo laboral y solamente seguir parte de ese sistema, ¿no? Un ciclo rotativo. Nos exprimen y simplemente ya llega nuestra etapa de la vejez y ahí queda, ¿no? Es un ciclo prácticamente que va, va rotando, pero que no, que solamente se beneficia a los grupos de poder, ¿no? Los empresarios, los dueños, son los únicos que se benefician, pero nosotros simplemente nos tienen prácticamente como robots, ¿no? Dando vueltas y vueltas en ese círculo, ¿no? Estudiamos para qué, para hacer, para trabajar, para buscar, para encontrar un trabajo, más no para poder eh, poner, ¿cómo se llama? Eh, Ser parte de una investigación, ¿no? O ser parte de proyectos nuevos, que en el Perú, por tener bastante materia prima, tiene para poder dar, pero lamentablemente no se cuenta con el capital para lo que es investigación, ¿no? Capital, el Perú sí tiene, pero lamentablemente el gobierno no prioriza la investigación. ¿Por qué? Porque a los grandes grupos de poder lamentablemente no les conviene que el peruano aprenda más, ¿no? Si el peruano aprende más, prácticamente saquea o boicotea todo lo que los grupos de poder, los capitalistas, prácticamente están acostumbrados a hacer, ¿no? En todo caso, la pretensión de Henry Ford está cumplida, ¿no? ¿Qué es lo que dice Henry Ford? Lo necesito para trabajar, que para pensar estoy yo. Así, en correspondencia al sistema económico capitalista y su ideología, los contenidos y prácticas educativas, pedagógicas y didácticas y metodológicas distan con el desarrollo de las capacidades creativas. La escuela peruana no forma ciudadanos transformadores, sino consumidores, que deben asumir el sistema de vida, sin dudas y murmuraciones, pero el neocolonialismo pedagógico reproductivo significa de excesiva exigencia de verdad, el autoritarismo expreso o encubierto, de la intolerancia a la actitud, del juego, de la sanción al error y a la no aceptación del pensamiento crítico, divergente, multilateral y creativo. Como país nos han llevado al callejón del subdesarrollo. Lamentablemente, nosotros como peruanos, si bien es cierto, eh, a pesar de ser un país de tercer mundo, nos hemos vuelto bastante consumidores, ¿no? Cualquier cosa, cualquier novedad que se presente, que el amigo o el vecino tiene, uno ya lo quiere tener, ¿no? Trabaja, se saca prácticamente todo, cumple todo su esfuerzo en su trabajo, recibe su remuneración y va a comprarse, ¿no? De mono, se podría decir, ¿no? Y eso lamentablemente hace que nosotros no podamos desarrollarnos más, ¿no? Nos, nos hemos vuelto bastantes consumidores y esos productos que consumimos, bueno, fuesen productos peruanos, ¿no? La mayor parte son productos que vienen del extranjero, ¿no? Fuera. Después del Estado, otro de los grandes responsables constituyen las universidades.
Las universidades peruanas, pese a recibir honorosos presupuestos y gozar de exoneraciones y ventajas de todo tipo, hasta la fecha no se han convertido en lo que realmente deberían ser, ¿no? Centros científicos de desarrollo. En ese sentido, con mucho pesar, se sabe con la reciente publicación del ranking de universidades del Times Higher Education, que incluyen 400 universidades, la situación decrépita de las universidades peruanas que ha reemplazado su fin noble de formar científicos por la de formar solo profesionales de escritorio, empleados públicos, consultores y burócratas. Como ya les andaba diciendo, ¿no? Que prácticamente han hecho que han hecho de un centro universitario todo un sistema, ¿no? Prácticamente hacerlo por cumplir y no darle capacidad investigativa. ¿Por qué? Por el simple hecho de que los pueden superar, ¿no? Entonces, de eso también las universidades lamentablemente sustraen, ¿no? Los grandes presupuestos que a veces tienen, no los no implementan más sus universidades. Y eso también es algo que se ve, se ha visto, y bueno, ¿no? Hace falta que prácticamente eso de ahí cambie, ¿no? ¿Qué nos dice Rivera en el año 2010? Nos dice que en las universidades basadas en el modelo tecnocrático se entrenan a los futuros profesionales técnicos, pero no se les enseñan las bases científicas de la técnica ni tampoco los fines u objetivos de la misma. Lo mismo nos dice Levi Leblanc, también en su escrito en el año 2010. Afirma, los profesionales de la ciencia son cada vez más técnicos y menos intelectuales, y los momentos de creación y crítica no se dan tanto en la educación escolar como en la educación universitaria. El tercer aspecto se complementa con las dos primeras y da cuenta de la ruptura entre las necesidades sociales y los fines que persigue a la universidad. Lo que tenemos es una universidad anacrónica. En ese marco, a manera de ejemplo, se sabe que las facultades de educación siguen funcionando con la estructura del sistema de formación docente de 1970. A su anticuada estructura hay que añadirle el pedagogismo y los pobres rendimientos académicos de sus aspirantes. Mm, bueno, ¿no? Lamentablemente se ve reflejado, ¿no? Son pocas las universidades, ¿no? Que ya prácticamente brindan un, un estudio basado en lo que es la intelectualidad, ¿no? Profesionales de ciencia investigativa, ¿no? La mayoría prácticamente solamente lo hacen por cumplir, ¿no? Y como bien lo dicen las frases de estos autores, que más forman técnicos, ¿no? Profesionales técnicos y no profesionales científicos. Lamentablemente se ha, se ha hecho una costumbre actualmente, y pues y también claro que eso debería de cambiar, ¿no? Nos dice también que si según las evaluaciones del PISA, los estudiantes peruanos ocupan los penúltimos lugares de entre ellos. Los más bajos en rendimiento optan por la carrera docente y su periodo formativo universitario y pedagógico no rompe con su estado inicial precario. Por el contrario, según Piscoya en el año 2009, cada año egresan 45.000 docentes con niveles académicos deficientes, de entre los cuales solo el 5% puede eventualmente aprobar evaluaciones elementales de cálculo, comprensión lectora y dominio de los contenidos de su especialidad para alcanzar una plaza en el Magisterio Nacional. En definitiva, por influencia de la concepción metafísica, se han trastocado los fines por los cuales existen las universidades, y en ese marco al docente internacionalmente se le ha negado el estatus de científico. Por eso el desinterés de formarlo científicamente. En lo más hay que procurar que el docente aprenda alineamientos oficiales junto a técnicas y métodos a modo de recetarios que en los hechos le convierten en artista técnico y apóstol. Si bien es cierto, sí, claramente las pruebas ya han sido dadas, ¿no? Se ha hecho ya hace años un estudio para ver cómo va el rendimiento de los docentes hacia los alumnos, y lamentablemente, ¿no?
casi el 95% de docentes desaprobaron los exámenes, ¿no? No pudieron cumplir los parámetros que realmente deberían de cumplir, ¿no? Y ahí también podemos ver reflejado esta situación, ¿no? Por la cual se ve reflejado la falta de investigación científica aquí en nuestro Perú. El valor de la filosofía en la investigación científica. El positivismo y sus variantes se han encargado de diseñar la importancia crucial de la filosofía en el proceso investigativo, desconociendo así que la filosofía es la ciencia general cuyo objeto de estudio son las leyes más generales que rigen los objetos y fenómenos de la realidad, y que regula, promueve y fundamenta el desarrollo de las ciencias particulares. En cuanto a las disciplinas filosóficas de importancia para la investigación científica constituyen la gnoseología, la epistemología y la lógica. Estas tres en interrelación tienen como núcleo de interés el conocimiento como proceso y producto, como conocimiento individual y social, como conocimiento empírico y teórico. Si la concepción metafísica y sus variantes genealógicas y epistemológicas coinciden en dar una respuesta unilateral, fragmentada, desconectada, negativa sobre el conocimiento. Al hablar sobre filosofía, prácticamente es la parte importante que hace un investigador científico. ¿Por qué? Porque en la parte de filosofía es donde uno se hace las preguntas de por qué de las cosas. ¿Por qué? ¿Para qué sirven las preguntas que a veces no tienen respuesta? Entonces, antiguamente se ponía bastante ímpetu en lo que son nuestros cursos. Actualmente no, ya no se, ya no se dan a gran escala, ¿no? Solamente llevas un solo cursito de filosofía, si no me equivoco, nosotros lo llevamos creo en el segundo año, no, sí, en el segundo año, un ciclo ya quedó. Antiguamente se va desde el colegio, pero actualmente ya no se hace, ¿no? Y lamentablemente eso dista prácticamente que el ser humano eh, se quede como prototipo de un robot, ¿no? Y ya no se haga preguntas. Si ve algo que está diseñado para cierta cosa, no lo refute y simplemente eh, continúa, ¿no? Sin hacerse preguntas, ¿no? Sin buscar respuestas a alternativas que tal vez no conoce. Lo cuantitativo y cualitativo en la investigación científica conforman una unidad. Dada en la lógica formal y el pensamiento metafísico, desde la segunda mitad del siglo XX en la historia de la investigación científica se han polarizado dos enfoques, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo, de forma unilateral, utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación, probar hipótesis, confía en la medición numérica, el conteo y en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. Basada en la lógica formal, fracciona el objeto o fenómeno de estudio y esa especificación denominada delimitación del problema, que en suma constituye solo un fragmento de la realidad aislada, extrapolada, por lo tanto desvinculada de sus causas, consecuencias y con conexiones colaterales. Eh, Como ya podemos, ¿no? Ya en nuestro curso hemos hablado de lo cuantitativo y de lo cualitativo en una investigación científica, ¿no? Nos referimos a lo cuantitativo, a todo lo que se puede medir, ¿no? En cantidades, ¿no? Y en lo cualitativo, ¿no? Son las cualidades que tiene cada objeto, cada persona, cada situación, ¿no? Son las formas de las cuales podemos nosotros separarlas, ¿no? Y ambos tienen sus unidades de medida. El rol del Estado en la investigación científica. ¿Qué roles cumple el Estado en una investigación científica? Pues veamos. Hasta la década de 1980, el Estado intervino fuertemente en la economía y era propietario de grandes empresas de servicio y de producción en el país para soportar las necesidades del I+D. ¿Qué es el I+D? Es la investigación más desarrollo. De dichas empresas se crearon institutos asociados fuera del ámbito universitario. Las mismas empresas del Estado consideraron como una de sus funciones invertir y promover en la investigación científica. Se dan cuenta, en esa época, ¿no? El gobierno ya tenía convenios para que las empresas privadas inviertan en las universidades, en la parte de investigación científica. ¿Por qué? Porque a la postre
les servía a ellos, ¿no? Beneficiaba mucho a la industria. Si la industria de esa fábrica quería automatizar procesos, ¿no? Qué es lo que hacían? Iban a las universidades, invertían en sus estudiantes y simplemente el producto nuevo que sacaban era beneficio para la empresa, ¿no? Y ¿qué hacía el estudiante? Adquiría más conocimiento y era prácticamente competitivo en el mercado. Pero ¿qué sucede en la década de 1990? Se cambió el modelo económico y el Estado consideró que debería intervenir menos en la economía. Esto marcó el inicio de la privatización de las empresas. Sin embargo, el Estado no obligó a los nuevos dueños a invertir en investigación científica, como sí ocurrió, por ejemplo, en Brasil. El Estado obligó a Telefónica a seguir apoyando a la institución oficial dedicada a las investigaciones en telecomunicaciones. Se dan cuenta la diferencia que pasó cuando entró Fujimori. Prácticamente todo se perdió, lamentablemente, ¿no? Y en este nuevo modelo, la empresa privada no está obligada a invertir en investigación científica y casi todo el conocimiento se trae del exterior. Debido a esta política de la disminución de aranceles, un gran sector de la industria nacional entró en crisis. Por ejemplo, los productos importados eran muy baratos a pesar de su mala calidad. La industria nacional, por ser obsoleta en sus procedimientos de producción, no podía competir con la industria extranjera. Esto debido a que la industria nacional no concentró sus esfuerzos en la investigación e innovación. Como consecuencia de esta realidad, el Instituto de Investigación Tecnológico Industrial y de Normas Técnicas, ITINTEC, fue desactivado y los institutos de investigación sectoriales minimizaron sus actividades relacionadas con ciencia, tecnología e innovación, el CTI. En estas circunstancias, el Estado tuvo que reconocer la gravedad de la situación de la ciencia y tecnología en el país y le encargó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, en marzo de 2003, elaborar un diagnóstico integral a partir del cual se generaría el Plan Nacional de Emergencia en apoyo a la ciencia, tecnología e innovación. Lamentablemente se dieron cuenta muy tarde, ¿no? Cuando ya estaba prácticamente todo mal. Imagínense ustedes, del año 90 al 2003, había pasado más de una década y ya no se pudo prácticamente volver a hacer un contrato con esas empresas, agarrar y hacer que inviertan en la parte de investigación científica. Ya no se pudo, no se puede, la única forma es el cambio de constitución. Y pues lamentablemente los contratos están firmados por años y perdimos ese beneficio que teníamos antes. Y si bien es cierto, sí, ¿no? El peruano de a pie, el peruano innovador que tal vez estaba emprendiendo en aquella época, no pudo competir con el mercado porque no tenía dónde estudiar, no tenía dónde, quien le pueda brindar más conocimiento científico. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Venían industrias extranjeras, se plantaban en el Perú, quitaban el mercado y simplemente mataban al empresario peruano, ¿no? Y así sucesivamente prácticamente comenzó todo, ¿no? Todo fue traído del extranjero. Entre las consideraciones de este diagnóstico se menciona que el Perú invierte apenas el 0,08% de su PBI, de su Producto Bruto Interno, mientras que el promedio latinoamericano es del 0,7%, ¿no? Prácticamente en América Latina el promedio es el 0,7% y nosotros estamos, pero por muy debajo, 0,08%. Se da cuenta la enorme diferencia que tenemos y es clarito, ¿no? Por eso no podemos quejarnos de los resultados que se están viendo, ¿no? Es como cuando hacen preguntas, vas a la calle, haces a un estudiante, a un alumno, haces preguntas de historia, no saben, ¿no? Lamentablemente es triste ver la realidad de la cual estamos pasando actualmente, ¿no? También que las universidades estatales se enfrentan a restricciones fiscales que los han llevado a desarrollar diversas actividades generadoras de ingresos con los que en la actualidad cubren más del 30% del total de su gasto. Sin embargo, solo 6% de su presupuesto total los dedican a la promoción de la investigación científica y el desarrollo experimental.
Por otro lado, algunas universidades públicas usan el dinero destinado a investigación para repartirlos entre sus docentes, a manera de incentivo. Otra consecuencia es la baja asignación presupuestal anual que recibe actualmente el CONCITEC comparado con la asignación presupuestal en la década de 1990, entre 4 y 5 veces mayor. Asimismo, de este presupuesto anual, aproximadamente el 70% se va para ciencia y tecnología y el resto para todo lo relacionado con administración. Si bien es cierto, estas prácticas se dan, se siguen dando, ¿no? Ya se ha visto ya en varias universidades que tienen buenos ingresos, ¿no? Más que todo en las universidades privadas, pues van a ver sus laboratorios, no tienen, ¿no? Un laboratorio que lamentablemente da mucho que desear, ¿no? A pesar de ser universidades privadas, ¿no? Que tienen, que son alumnos pagantes, lamentablemente los que se llenan de plata son los docentes, ¿no? Ya se ha visto, se sigue viendo, bueno, ya bien, también esa es una parte bastante grave que no deja que el peruano prácticamente tenga esa capacidad investigativa al no contar con unos laboratorios adecuados, prácticamente no se puede hacer. Si bien es cierto, teóricamente podrás hacer muchas cosas, pero el día que te vayas a trabajar, si no has hecho nada de práctica en un laboratorio, vas a estar perdido, vas a quedar mal, ¿no? Uno como profesional y también vas a quedar mal a tu universidad. Entonces, esto es prácticamente, se ve reflejado la realidad que se vive en nuestro Perú, ¿no? Estas instituciones permanecen como organismos públicos descentralizados en sus respectivos sectores, lo que no permite una real integración de esfuerzos en temas multidisciplinarios. Además, persiste la problemática de su potencial humano, caracterizada por el bajo número de investigadores y la falta de renovación de cuadros. Esto último debido a que cada año la ley de presupuesto prohíbe el nombramiento de personal en el Estado sin exceptuar a los científicos, como sí lo hace para militares, policías diplomáticos, jueces, entre otros. Del mismo modo que los CONCITEC, los institutos sectoriales reciben presupuesto del Estado, pero dicho presupuesto no es suficiente para cubrir todas las necesidades de las actividades relacionadas con la investigación científica. Si bien es cierto, bueno, eso también es una parte que no se debería dar, pero se está dando. Vemos a la mayoría de militares, policías, jueces, fiscales, marineros, ¿no? Que los condecoran, que reciben montos bastante exorbitantes, fuertes. La verdad, no es por irse más allá del asunto, pero en la parte científica no hay nada, ¿no? El Perú, si bien es cierto, eh, tiene, ¿no? Tiene bastantes centros de investigación privadas que han solicitado ayuda del Estado, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú había una fábrica, ¿no? Una empresa que se dedicaba a la creación de armamento. Eran unos ingenieros, ¿no? Un grupo de ingenieros que tenía su empresa de netamente fabricación de armamento. Fueron a pedir ayuda al Estado para que puedan invertir en ellos, ¿no? Y ellos mismos vender esos armamentos al Estado peruano, pero como ya saben ustedes, ¿no? El Perú tiene potencial, pero lamentablemente el enemigo de un peruano es otro peruano. En vez del Estado querer apoyar a invertir en su propio Perú, ¿qué es lo que hace? Hace convenios y contratos fuera, con países vecinos o con países extranjeros. ¿Y qué hace el peruano al sentirse solo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simplemente tiene que ir, migra a otros lados. Y ese es uno de los pocos casos, ¿no? Que yo pude estudiar acerca de estos ingenieros, ¿no? Grupos de ingenieros que actualmente residen en Estados Unidos y fabrican armas para otros países, países de primer mundo, y son reconocidos. Y todo lo que se pierde, ¿no? La propia patria, prácticamente, ¿no? Sigamos,
No, no, dice, las universidades según ley poseen autonomía académica y administrativa. Estas universidades se agrupan en la Asamblea Nacional de Rectores, ANR. La vinculación del Estado con las universidades es escasa. En algunas oportunidades el Estado se asesora con las universidades en áreas específicas. En la época del INTEC, el sector privado daba fondos para la investigación y 2% de las ganancias fiscales. El sector privado también podía usar estos fondos para realizar investigación propia previa aprobación del INTEC. También existía el mecanismo que permitía a las empresas deducir un porcentaje de sus impuestos cuando éstas realizan donaciones a entidades educativas. Tales mecanismos ya han desaparecido. Para regular la actividad privada en ciertos sectores de la economía, se crearon los órganos reguladores, OCIPTEL, OCINDARMIN, OCITRAN y SUNAS. Sin embargo, en dichas entidades no está dentro de sus funciones el promover la investigación científica. Como ustedes pueden ver, ¿no? Los IPT, los SINARMIN son, o CITRAN o SUNAS son instituciones o entidades que prácticamente solamente controlan, ¿no? No hacen investigación. Los SINARMIN se encargan netamente de controlar lo que es energía y minas, ¿no? Y ahí no hay investigación, simplemente es un organismo que controla, ¿no? Que no pueda, bajo ciertos parámetros y normas, a, a todo lo que es energía, ¿no? Y minas. O Sintel igual, que se encarga de controlar todo lo que son las líneas, pero no hay investigación, ¿no? Y así, el Perú cuenta con 91 universidades, este, mm, 35 públicas y 56 privadas. Ojo que esto no es una cifra actual, es una cifra que es un sondeo que se hizo en el año 2006. Estas universidades tienen por naturaleza dos objetivos fundamentales, distintivos y complementarios: producir ciencia y tecnología a través de la investigación científica y sobre esa base formar profesionales. Como pueden observar en nuestro cuadro, color azul son las universidades privadas y color verde las universidades públicas. Como podrán observar, antiguamente, en el año 80, las universidades públicas tenían bastante demanda. Las universidades privadas, poco, ¿no? Y cómo fue prácticamente invirtiéndose en los papeles. ¿Desde qué año? Desde el gobierno de Fujimori. Ahí ustedes pueden ver con claridad. Y en ese justo año, justo se levanta con un pico más alto. Y de ahí baja un poco en el 2002, pero de ahí se disparó. Y actualmente son más las universidades privadas que existen. La importancia de las universidades en el proceso de desarrollo económico y social del Perú se fundamentará en el logro de ambos objetivos señalados en el párrafo anterior. Es inconcebible el desarrollo del país sin la participación activa y efectiva de la universidad, es decir, sin ciencia, sin tecnología y sin nuevo tipo de profesionales. Esta estrecha vinculación universidad-desarrollo adquiere mayor importancia aún en el actual contexto mundial globalizado, competitivo y de sociedades del conocimiento. La universidad actual, concebida como la catapulta del desarrollo económico y social y cuya misión principal, además de la formación de profesionales, es la producción de la ciencia y tecnología vía la investigación científica. Tienen un rol protagónico que cumplir en la gran y necesaria tarea nacional de la difusión de la investigación científica. Si bien es cierto, para que haya esa investigación científica, parte muy importante y básica es una universidad. Sin una universidad no se puede prácticamente adquirir esos conocimientos. Lo único que se necesita prácticamente es corregir, ¿no? Hacer fiscalizaciones en las universidades para que puedan eh, llevar mejor su control, ¿no? De enseñanza y investigación. Porque sin una universidad prácticamente no somos nada. Es parte importante de la formación de un estudiante. Asimismo, todo esfuerzo nacional de divulgación de la investigación científica tiene que partir necesariamente de las canteras de la universidad, siempre y cuando ésta tenga la plena capacidad de construir ciencia, tecnología e innovación en los niveles y calidad de que los tiempos actuales demandan. Caso contrario, simplemente tendrá que jugar el papel de difusor de ciencias y tecnologías provenientes de otros países en las que las universidades sí generan ciencia y tecnología.
Esto nosotros prácticamente es un proyecto que hicimos acá en la Universidad José Carlos Mirategui en el año 2019. Fue justo el último año que prácticamente la universidad tuvo problemas de licenciamiento y bueno, pues el año 2020 comenzó la pandemia, ¿no? Hasta el día de hoy. Pues ese año nosotros hicimos realidad, ¿no? Un proyecto con unos compañeros de la universidad, ¿no? Tito y mi persona y compañero con el que prácticamente liderábamos todo el grupo de trabajo. Y pues no, nuestro objetivo principal de esto era hacer que nuestro carro, nuestro, prácticamente nuestro buggy tubular funcione con un panel solar. Ya funcionó todo, pero para la conversión solar ya no nos alcanzó el tiempo, ¿no? Quedamos a hacerlo en el año 2020, pero la pandemia prácticamente ya no se pudo regresar al laboratorio, ¿no? Pero el carro hacía combustión eh, a diésel, trabajaba. Dimos vueltas, probamos, andamos, y sí, fue un proyecto que prácticamente fue hermoso, ¿no? Para nosotros como estudiantes, ¿no? Hicimos para la universidad y particularmente también hicimos más proyectos, ¿no? En los cursos de laboratorio, ¿no? Segundo año, tercer año. Sí, bueno, acá en Hilo hemos hecho bastantes proyectos y este es uno de ellos, ¿no? Como les comentaba, eso es lo que una universidad busca, ¿no? Lo que prácticamente quiere crear es eso, ¿no? Tener esa capacidad investigativa y que todos tengan niveles de calidad en tanto en tecnología y que puedan innovar, porque eso es lo que actualmente el mundo está en la demanda prácticamente del mundo. Si tú no te pones al nivel de ritmo que está avanzando el mundo, prácticamente nos vamos a quedar como dinosaurios. Sin embargo, la mayoría de las universidades del Perú no están en los niveles de productividad ni calidad que la modernidad exige, debido principalmente a su orientación de formación de una gran cantidad de profesionales y generación de rentabilidad económica. Por ello existen grandes niveles de desempleo profesional en el país. Si bien es cierto, ¿no? Uno estudia en unas mejores universidades y termina sus estudios, se gradúan, sacan su título grado de bachiller, su título profesional, maestrías y todo, y no encuentran trabajo, ¿no? Es una gran realidad que existe acá en nuestro Perú, ¿no? Ya se ve reflejado en las ciudades grandes, ¿no? Arequipa, Lima. Y gracias a Dios, nosotros que somos una ciudad pequeña que en Hilo, ¿no? Sí, la mayoría de los profesionales que salen con trabajo, ¿no? También por la zona estamos cerca a zonas mineras y pues siempre hay donde poder refugiarnos en el tema laboral, ¿no? Pero sí, en Lima, en Arequipa, en esas ciudades grandes, sí, yo he visto varios profesionales salidos de la UNSA y que están sin trabajo, ¿no? Están haciendo taxi, que no es malo, pero lamentablemente no, uno ve reflejado esa realidad, ¿no? Que no encuentra trabajo, ¿no? Termina su universidad y se dedica a otra cosa, menos a ejercer su carrera profesional. Lo antes mencionado impide emprender con éxito la gran y necesaria tarea de la profesionalización y de la investigación científica y la construcción y desarrollo de la cultura científica nacional. Toda esta realidad evidencia serios problemas de la universidad peruana en relación con el tema de la profesionalización, de la investigación científica y de la masificación de la cultura científica. Si bien es cierto, nosotros para poder tener esa capacidad investigativa, eh, necesitamos tener planes. Debemos de la universidad, debe tener planes, invertir en esos planes hacia un futuro para poder tener esa capacidad investigativa. Usando un poco de lógica, podríamos afirmar lo siguiente, ¿no? Si las universidades, tanto públicas y privadas del Perú, no investigan, por regla general y por consiguiente no producen ciencia y tecnología, no tendrán la capacidad de formar profesionales altamente competitivos. Sin embargo, es absolutamente necesario insistir en la idea principal de que el desarrollo sostenible del Perú exige de sus universidades contribuciones efectivas en cuanto a investigación científica se refiere. Todo esto es necesario para iniciar
en el Perú el verdadero proceso de alfabetización científica y tecnológica. En relación con la capacidad instalada para hacer la investigación científica en el Perú, una de las principales fuentes de recursos humanos para hacer investigación científica la forman los jóvenes universitarios que destacan en sus estudios en las universidades estatales y privadas. Sin embargo, dichos estudiantes ya no consideran a la docencia y a la investigación como una alternativa de trabajo cuando egresen. Por otro lado, existe una fuga de talento significativa debido a que los investigadores o potenciales investigadores no encuentran oportunidades en el país para desarrollarse. Por esta razón, los estudiantes que salen del país para hacer maestrías y doctorados casi no retornan al Perú. Esta es una realidad bastante cierta. Eh, Prácticamente en el Perú los que estudian carreras que son netamente, ¿cómo se llama?, técnicas o carreras afines de ingeniería para trabajos como ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería civil, ingeniería de sistemas, informática, ingeniería ambiental, de seguridad, agroindustrial, ¿no? Son ingenierías o carreras que sí se puede encontrar trabajo, ¿no? Pero hay otras carreras como ciencias que uno estudia, pero para estudiar ese tipo de carreras necesitas adquirir más capacidad investigativa. Y lamentablemente no tenemos eso acá en el Perú, no hay un lugar donde puedas prácticamente hacer investigación científica. Entonces, a raíz de eso, salen afuera para hacer maestrías y ya no regresan, porque aquí en el Perú no hay. Si se quedan, prácticamente no van a ejercer. Lo único que les queda es hacer docencia. Entonces, muchos se quedan a eso, o muchos salen y ya no regresan porque en otros países encuentran esas plazas, ¿no?, para poder ejercer parte de la ciencia investigativa. En relación con la capacidad instalada para hacer la investigación científica en el Perú, la gran mayoría de docentes universitarios no están preparados para afrontar tareas de investigación científica. Muchos docentes ingresan a la vida universitaria debido a la falta de oportunidades en el medio laboral. Los sueldos de las universidades privadas son mayores que los sueldos en las universidades estatales. En la mayoría de las universidades privadas, a pesar de contar con los recursos necesarios, se hace muy poca investigación porque no es un tema prioritario para ellos, ¿no? Es muy cierto, ¿no?, estos puntos. No en todas las universidades, pero sí en la mayor de las universidades, mayor cantidad de universidades, es muy cierto lo que indican. Mediante una universidad privada, lo que quieren ellos simplemente es ganar y ganar más dinero. Y pues no les va a dar mucha importancia hacer o no hacer una investigación porque somos que ser conscientes de que invertir en investigación científica es bastante dinero, ¿no?, porque es tecnología de punta. Entonces, a veces muchos dueños o empresarios simplemente desisten y hacen un saludo a la bandera de esto, ¿no? En relación con la capacidad instalada para la investigación científica en el Perú, ¿no?, en las universidades estatales el presupuesto asignado para investigación es muy pequeño y la mayoría de los proyectos concluidos no son de buen nivel. Asimismo, el equipamiento en los laboratorios en la gran mayoría de universidades estatales es obsoleto. En el Perú existen muy pocas redes de investigación científica, lo cual trae como consecuencia que el conocimiento no se administre ni se comparta de la mejor manera. En relación con el rol del Estado en el apoyo por la investigación científica en el Perú, no existe una política clara de ciencia y tecnología en el Perú. El Estado está poco vinculado a las universidades debido a que éstas poseen autonomía académica y administrativa. No se cuenta con mecanismos que motiven a las empresas privadas a promover actividades de investigación científica o, por ejemplo, deducir un porcentaje de sus impuestos cuando éstas realizan donaciones a entidades educativas. El presupuesto asignado al Consejo y a los institutos sectoriales de investigación no es suficiente para iniciar el gran cambio científico en el país y desarrollar la cultura de la investigación científica deseada. Eh, sí, pues, si bien es cierto, el gobierno no apoya al 100%, ni al 50%, ni al 30%, ni al 20% hacia, hacia la ciencia. Es prácticamente está a un costado, ¿no? Y necesitamos que promuevan prácticamente la investigación. En relación
del rol que cumple la universidad con el apoyo para hacer investigación en el Perú, la universidad no es concebida como una institución de gran nivel académico, productora de ciencia, tecnología e innovación. Es considerada como formadora de profesionales. Por tal razón, la gran mayoría de universidades del Perú no producen ciencia y tecnología a los niveles de calidad que los tiempos actuales demandan. Por otro lado, lo poco investigado y producido en algunas facultades no está debidamente divulgado ni siquiera con sus propios ámbitos, porque no existen mecanismos de difusión como las revistas científicas, sean impresas o virtuales, que difundan los productos de las investigaciones. Si los resultados de las investigaciones no se publican o no se divulgan para conocimiento, análisis, validación o refutación en el ámbito de la comunidad científica, es como si no se hubieran realizado. En tal caso, es como lo que ocurre en el Perú. Los esfuerzos y los escasos recursos resultan siendo malgastados. Lo poco que se tiene, se pierde. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder mejorar todo eso? Tenemos que aumentar el nivel de inversión, más investigación y desarrollo en relación con el Producto Bruto Interno. Para ello se debe reunir una serie de condiciones como hacer más eficiente el gasto público, crear un marco más favorable para las empresas o incentivos para que las empresas inviertan en investigación y desarrollo y contar con un mayor número de investigadores cualificados y motivados. Los cambios que también debemos hacer son los modelos mentales a nivel de gobierno sobre la inversión en investigación y desarrollo. A nivel gobierno se le tendrá que dar importancia a las actividades de investigación científica e incluirlas dentro de las agendas políticas. Dentro de los objetivos nacionales, se deberá considerar a la investigación como uno de los instrumentos claves para asegurar un crecimiento económico y bienestar social sostenible. Eso es lo que falta bastante, ¿no? Lamentablemente estamos muy lejos, apartados del gobierno, ¿no? Pareciera que fuesen nuestros enemigos, en vez de que nos apoyen, ¿no? Mejoras en los procesos de administración de conocimientos. El conocimiento generado a partir de la investigación científica debe ser gestionado en forma eficiente por aquellos que lo producen, así como por quienes lo demandan. Esto permitirá compartirlos y prevenir la duplicación y dispersión de esfuerzos. Para ello se plantea la necesidad de trabajar con redes de investigación científica. En las sociedades avanzadas se ha corroborado que el conocimiento es el principal activo para el desarrollo y que para lograr competitividad en el mercado, el conocimiento del trabajo en red ha probado ser el mecanismo idóneo. Asimismo, existen proyectos que por su complejidad o por la magnitud de los recursos humanos y materiales que requieren solo pueden realizarse por grupos multidisciplinarios. La integración de masas críticas en redes potencian la colaboración nacional de proyectos relevantes. Incentivar a los investigadores y a las instituciones que realizan investigación. Se debe promover una cultura emprendedora y una formación adecuada de los investigadores. Además, se tendrá que promover el desarrollo de las universidades y otras instituciones que realizan investigación, de forma tal que exista motivación por el desarrollo de la investigación científica y los profesionales que deciden dedicarse a estas actividades puedan desarrollarlas en las mejores condiciones posibles, alcanzando sus objetivos tanto profesionales como personales. El peruano de por sí es innovador, ¿no? Ya hemos visto acá en la pandemia que es bien difícil que un peruano se muera de hambre, ¿no? Se ingenia de miles de formas para poder salir adelante, ¿no? Y no quedarse atrás. Imagínense teniendo un poco de conocimiento científico. Nosotros como peruanos seríamos una potencia mundial, pero lamentablemente es bastante difícil competir con este sistema que estamos siguiendo, ¿no? Que es nuestro propio gobierno, que no nos deja prácticamente avanzar. Los grupos de poder cada día se vuelven más ricos y quieren seguir haciéndose más ricos, ¿no? Y los pobres quedándose, seguir siendo más pobres. Crear una relación sinérgica entre las universidades y la empresa privada. No solo bastará con fomentar la realización de actividades de investigación por parte de las empresas privadas, se deberán crear los mecanismos que acerquen a las universidades a estas empresas para que participen en la realización de las investigaciones. De esta forma, crearemos más profesionales en el campo de la investigación y las empresas podrán contar con el apoyo de instituciones especializadas para sus proyectos de investigación y desarrollo.
Como pudieron observar, prácticamente ese es todo lo que nosotros hemos ¿no? prácticamente estudiado, ¿no? En esta clase de seminario de tesis, comprender un poco más de la realidad, de la problemática que prácticamente está, ¿no? Nuestro Perú, ¿no? En todo lo que se refleja a lo que es investigación científica y sus perspectivas hacia el futuro. Como perspectivas, nosotros tenemos, es eso, ¿no? Tener esa capacidad de ser investigadores científicos. ¿Para qué? Para poder formar una cultura de buenos profesionales. Eso es lo que requiere el mercado, teniendo nosotros la capacidad. Nosotros tenemos esa capacidad de poder adquirir esos conocimientos, pero nos falta apoyo del gobierno, apoyo del Estado y también de las mismas entidades de estudio. Bueno, eso sería todo, ingeniero Nilton. Buenas noches.